del ayuno. Así que hoy vamos a estar hablando del ayuno que rompe yugos. Y bueno, el ayuno de pronto para algunas personas puede ser que sea un tema conocido, un tema que manejen, algo que ya practiquen en su vida, pero para algunos otros hay muchas preguntas y hay muchas dudas. Y quiero comenzar leyendo una frase que dijo hace muchísimos años John Wesley, y es: algunos han exaltado el ayuno religioso más allá de la enseñanza bíblica y de la razón, y otros lo han descartado completamente. Muy bueno, ¿no? Se habla de cómo a veces algunos le ponen demasiado misticismo al ayuno y como que exaltan el ayuno de una manera impresionante, como que bueno, usted hace ayuno y eso lo que va a pasar es magia, van a pasar un montón de cosas, pero hay otras personas que creen que en este tiempo ya no estamos llamados a practicar el ayuno, y decía él que lo han descartado ¿qué? Completamente. Pero cuando vamos a hacer un estudio acerca del ayuno, encontramos demasiado sustento bíblico en la palabra. De hecho, es hasta un reto cuando uno va a hablar de algo que la Biblia habla tanto, porque tú dices, bueno, ¿qué textos voy a usar para esta palabra? Porque hay mucho sustento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, definitivamente el ayuno es una práctica que Dios nos llama a tener como hijos de Dios. Pero no solamente como un rito religioso. Y vamos a ir viendo durante el mensaje cómo el ayuno debe ser parte de nuestro estilo de vida, cómo el ayuno debe ser una práctica que nosotros hacemos constantemente. Y el ayuno no es físicamente estar hambrientos, sino estar espiritualmente hambrientos de la presencia de Dios. Amén. Esa es la gran diferencia de un verdadero ayuno, ¿cierto? A veces he visto gente que se abstiene de alimentos, pero no está realmente buscando la presencia de Dios, y creo que es lo que más nos tiene que motivar. El propósito mayor de un ayuno debe ser buscar la dirección de Dios. El propósito tiene que ser buscar la voluntad de Dios, caminar y profundizar en una relación con Él. Por eso en un ayuno, aunque nos abstenemos voluntariamente de ciertos alimentos, porque puede haber un ayuno que se pueda hacer parcial, pero también hay ayunos totales donde usted se abstiene literalmente de todos los alimentos, pero hay ayunos parciales que también vemos en la Biblia. Y aunque es algo voluntario que tú y yo hacemos, pues el propósito realmente tiene que ver con buscar esa presencia del Señor, no como de pronto algunos hasta dicen, bueno, ahora que si voy a ayunar, voy a adelgazar, ¿cierto? Algunos dicen, buenísimo, porque yo estoy buscando cómo adelgazar, y yo he escuchado que el ayuno intermitente pues me cae perlas. Pero el ayuno espiritual que habla en la Biblia no habla de ese ayuno. O sea, no estamos hablando aquí de un ayuno intermitente para que su metabolismo y pase un montón de cosas y usted baje de peso y no sé qué, que igual puede suceder, ¿cierto? Puede ser que al final del periodo de ayuno pues usted baje de peso, pero esa no es la motivación. La motivación es entrar en un tiempo de mayor profundidad en esa relación con el Señor. ¿Por qué? Porque un ayuno debe sí o sí tener tiempos de oración. Es decir, el ayuno debe incluir tiempos de oración. Por eso no estoy muy de acuerdo con gente que dice, voy a ayunar, me voy a trabajar, pero es que ni oro. Ah, no, pero yo estoy en ayuno y están aguantando hambre. O sea, trabajo igual, normal. Y la oración, ¿cuánto estás orando? No, nada, pues 5 minutos antes porque me arreglo rapidito y me voy para el trabajo. Pero yo estoy en ayuno, todo el tiempo estoy pensando en Dios. Ese no sería un ayuno bíblico, sino la verdad, una aguantada de hambre, ¿sí? Entonces también vemos que el ayuno no es algo que debería de ser opcional para nosotros, sino que debería de ser una necesidad para nosotros ayunar. Porque cuando nosotros ayunamos podemos entender o escuchar la voz de Dios más clara. Y una de las cosas es que en la Biblia algunos dicen, no, que en el Nuevo Testamento por allá, algunos le decían a Jesús, ¿y por qué tus discípulos no están ayunando? ¿Sí se acuerdan de ese texto? ¿Por qué tus discípulos no están ayunando? Porque ellos no hacen la práctica del ayuno. Estaban como condenando a los discípulos, y Jesús les contestaba, es que mientras esté el esposo no hay necesidad de ayunar, porque o sea, al final él estaba físicamente con él, pero después cuando yo no esté van a ayunar. Es decir, tú y yo estamos llamados en este tiempo a ayunar porque Jesús no está físicamente aquí con nosotros, pero cuando la presencia de Él físicamente vuelva, como en la promesa, la segunda venida de Jesús, pues usted y yo no vamos a tener que ayunar porque usted está con el novio. Y dice la Biblia que la iglesia somos ¿qué? La novia de Cristo. Él es nuestro esposo, Él es nuestro prometido. Así que esta práctica es una práctica que nos ayuda. Una de las cosas que nos ayuda muchísimo es a poder doblegar nuestra carne.
¿Por qué? Porque nosotros a veces somos muy movidos por la carne. Y cuando hablo de la carne, a veces la gente dice, no, cuando hablamos de la carne únicamente están hablando de esos pecados sexuales. No, cuando yo hablo de la carne, también hablo a veces como no tenemos entendimiento espiritual, sino que todo estamos desde la lógica. A caminar en la carne también en muchas ocasiones tiene que ver como la carne nos jala mucho a comer. ¿Cuánto le gusta comer? Me encanta, ¿cierto? Ay, Julián y yo, gloria a Dios, no más, solo a nosotros dos nos gusta comer algo, ¿cierto? Pero el ayuno en muchas ocasiones va a ayudar a doblegar, ¿cierto?, ese apetito que a veces tenemos desmedido por la comida. ¿Por qué? Usted me va a decir, ¿pero por qué, pastor? Pues porque eso nos ayuda a tener dominio propio. Usted le dice a su cuerpo, usted no manda, aquí mando yo, ¿cierto? Y yo sé que hay algunas personas que no tienen problema con esto. Hay algunas personas que ya traen una práctica de cuidar la alimentación, un montón de cosas y han aprendido a dominar su cuerpo. Pero hay otras personas que no, o sea, como que le dan la rienda suelta a ese ayuno. Y una de las cosas que yo veía en la Biblia es como el pueblo de Israel, precisamente cuando ellos estaban en Egipto, que estaban en esclavitud, pues ellos tenían la comida, como se dice, asegurada, ¿cierto? Tenían carne en abundancia. Y yo no sé si ustedes recuerdan la historia cuando después estaban en el desierto y comienza el pueblo a hacerle reclamo a Moisés, precisamente ¿por qué? Por la comida. Y es que allá teníamos carne, ahora nos toca todos los días a salir por el maná, por ese maná diario, que era un alimento muy distinto a esa carne que ellos estaban acostumbrados a comer allí en Egipto. Y me impacta un poco cómo la palabra del Señor habla de esto como la glotonería, y lo habla precisamente allí. Dice Números, si de pronto me puede ayudar Alex, dice Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Allí lo vamos a ver en pantalla, puede ser en RBC si lo tienes allí. Y dice, pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito ¿qué? Incontenible, sintió un apetito incontenible. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera de comer carne? ¿Cómo extrañamos el pescado? ¿Cuánto le gusta el pescado? A mí me encanta. El pescado que comíamos en Egipto y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban. Ahora andamos con la garganta ¿cómo? Reseca, porque no vemos nada más que este maná. O sea, un pueblo que estaba añorando poder seguir comiendo a sus anchas, todo lo que les gustaba comer. Y a veces me decía, algo que me ponía a meditar el Señor con esta palabra, es que a veces no discernimos la importancia de nuestro cuerpo. Religiosamente decimos que el cuerpo es ¿qué? Todos se lo saben, el templo del Espíritu Santo. Y si usted y yo somos conscientes que este cuerpo es el templo, es decir, ¿el templo qué quiere decir? Una casa, un lugar donde alguien habita. Yo lo veo como el templo, es decir, nuestro cuerpo es como ese vehículo en el cual Dios se transporta aquí en la tierra, porque no hay otra manera, ¿cierto? Dios se mueve a través de los hijos de Dios, Dios se manifiesta a través de los hijos de Dios, así que Él usa nuestros labios, usa lo que decimos, lo que hablamos, lo que hacemos, pero tiene que usar nuestro cuerpo. Una persona enferma difícilmente puede ministrar, puede servir, porque antes necesita que le sirvan, ¿cierto? Porque está muy enfermo. Entonces creo que nosotros, para poder permitir que Dios se mueva sobrenaturalmente en nuestra vida, necesitamos un cuerpo sano. Necesitamos ser conscientes de nuestro cuerpo, ser conscientes de que yo le pongo a mi cuerpo donde Dios se va a mover. Y a veces nos reímos, y me incluyo, y nos reímos, sobre todo en diciembre, ¿no? Un buñuelito más, no importa. Los buñuelitos, el manjar blanco, bueno, todas esas cosas. Pero a veces durante el año, y listo, digamos que en diciembre, bueno, hagamos un corchete. Pero a veces durante el año, también nosotros estamos permitiendo que nuestro cuerpo se alimente de cualquier manera. Y a veces le hacemos reclamos a Dios, pero ¿por qué me enfermo? ¿Por qué esta situación? Pero nunca meditamos en qué gasolina le estamos poniendo a nuestro cuerpo, cómo nos estamos alimentando. Y más adelante, allí en el mismo Números, en el versículo 30 al 34, hay como una respuesta a eso que estaba reclamando el pueblo en algún momento. Vamos a leerlo hasta el 34, y dice: y enseguida Moisés volvió al campamento en compañía de los ancianos de Israel,
Vino entonces del mar un viento de parte del Señor que trajo ¿qué? Codornices, y las dejó caer sobre el campamento. Estas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino por un lado y un día de camino por el otro, y se amontonaban a casi 1 metro de altura. Imagínese usted codornices hasta 1 metro de altura, un camino, casi una cuadra por un lado, por el otro. Y dice, el pueblo estuvo levantado todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente para recoger las codornices. El que menos recogió hizo 10 montones y tendieron las codornices alrededor del campamento. Pero todavía, versículo 33, la carne estaba ¿entre dónde? Entre los dientes, todavía no la masticaban. Cuando la ira del Señor se encendió entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. Por eso el nombre de aquel lugar se llamó Kibrot Hatabah, porque allí sepultaron al pueblo glotón. Ay, ay, ay. En estos momentos que yo digo, Señor, la palabra nos golpea, ¿cierto? Hubo un pueblo glotón que murió por eso. Y yo creo que hay gente glotona que está muriendo. A veces uno dice, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Yo creo que el Señor dice, ¿yo qué tengo que ver ahí? Usted es un glotón, usted no cuidó su cuerpo, usted no cuidó su alimentación. Obviamente hay personas que entendemos que sí, pero hay gente que no está cuidando su cuerpo y está muriendo por eso. Lo vemos en la misma palabra. Y me puse a investigar un poquito unos análisis que da el DANE y da unos reportes donde dice que las enfermedades isquémicas del corazón, como los infartos, se posicionan como la principal causa de fallecimiento en el pueblo colombiano. Eso solamente en Colombia. Es decir, la gente, por el motivo que más muere es por infartos. Y eso tiene que ver con no alimentarse bien. Eso tiene que ver con no ser un buen administrador de los recursos. Obviamente, aquí hago un paréntesis, no es que ahora usted vaya a entrar a coordinar que todo el que murió de infarto a usted le pasa por glotón, ¿cierto? No, pues Dios es soberano y también, pues obviamente, como dicen por ahí, de algo nos tenemos que morir, como dicen las abuelas, ¿no? De algo nos tiene que morir, no es que todo el que muera de un infarto le pase eso, usted vaya a entrar a juzgar y a decir. Es un llamado a nosotros esta mañana de no ser esas personas glotones, ¿cierto? Una persona que no tiene como dominio sobre la comida. Entonces, retomando lo que decía, el ayuno nos ayuda a doblegar y a dominar nuestro cuerpo, nuestros apetitos. También nos ayuda a profundizar en esa voluntad de Dios, en qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, porque si usted hace un ayuno con la motivación de que Dios le dé una respuesta, pues es un ayuno incorrecto. No, yo voy a hacer este ayuno porque es que yo quiero tener, no sé, ese muchacho de la esquina es perfecto, está pensionado, mejor dicho, muchacho pensionado. Sí, yo tengo un primo que tiene 40 años y está pensionado. Yo tengo un primo así. No los puedo presentar porque está casado. Entonces desanímese otra vez. Pero usted dice, ese muchacho está pensionado, es un hijo de Dios, es perfecto, voy a ayunar para que Dios me lo dé. Como dicen por ahí, error. ¿Cierto? Error. No, el ayuno no es para doblegar la voluntad de Dios. El ayuno nos cambia a nosotros, pero no cambia a Dios. Es decir, si la voluntad de Dios no es darte ese muchacho, a eso usted ayune todo el año, no se lo van a dar. ¿Sí? Porque el ayuno lo que nos ayuda es a descubrir la voluntad de Dios. Nos ayuda a tener el oído mucho más claro de lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Pero sí encontramos también en la Biblia ayunos que se dieron en diferentes situaciones que estaban siendo difíciles y que Dios convocó a una persona para que convocara al pueblo a ayunar. Por ejemplo, vemos el ayuno de Esther, que el pueblo de Israel estaba en peligro de muerte y Dios usó a esta mujer para convocar al pueblo a un ayuno. Vemos el ayuno de Daniel, que también de ahí, digamos, de ahí viene el que se usa mucho, el ayuno de 21 días, un hombre que hizo un ayuno para guardarse de no contaminarse con muchas cosas que estaban pasando en el gobierno. Entonces vemos que Dios puede usar a una persona para convocar el ayuno, es decir, Dios puede usar los pastores para convocar un ayuno en la iglesia, pero Dios también lo puede inquietar a usted a hacer un ayuno. Es decir, Dios podría decirle a usted en su intimidad, entre en ayuno, y le puede decir los días, le puede decir las formas, bueno, todo. Entonces creo que
eso nos ayuda a estar conectados de la mano de Dios. Y aunque el ayuno tiene esa abstinencia de ciertos alimentos o de pasar ciertas horas sin consumir alimentos, el ayuno, si nosotros no trabajamos nuestro carácter, no sería el verdadero ayuno. Y por eso creo que el Señor me hablaba, a veces yo batallo mucho con los títulos de los mensajes, pero desde el lunes el Señor me está dando el título, el ayuno que rompe yugos. Y es decir, que Dios quiere en su iglesia romper yugos. Y esa palabra yugos para el pueblo de Israel o para todo el pueblo en ese tiempo, para esos tiempos, era una palabra muy común, porque tenía que ver era como un aparatico como de madera que usaba para que los bueyes como que caminaran como al mismo tiempo, ¿cierto? Para que ellos pudieran ir moviéndose. Pero el yugo hoy para nosotros o en la Biblia, metafóricamente, tiene que ver con cargas pesadas, porque esos bueyes andaban siempre con cargas muy pesadas. Así que el yugo tiene que ver con eso que a ti te está pesando. A veces eso es el pecado. A veces para algunos el pecado es tan grande, es tan grave, que se está volviendo una carga pesada. Y aunque tú quieres caminar en la presencia de Dios, el pecado no te está dejando avanzar. El pecado que no es más que salirse de la voluntad de Dios. El pecado que tiene que ver con no caminar en los planes de Dios, con no caminar en aquello que Dios está direccionando y tú estás tomando por otro lado y se vuelve una carga pesada. También pueden ser situaciones que vienen a la vida. El yugo puede ser vivir en una situación financiera por mucho tiempo. Y algunos dirán, qué yugo tan bravo, o sea, ¿por qué mis finanzas no fluyen? Porque yo siempre tengo que estar como tan limitado o tan limitada. El yugo puede ser una enfermedad que está ahí permanentemente y no te está dejando fluir con libertad. El yugo puede ser su esposo, mentira, sí, ¿saben? su esposa, ahora sí, el yugo ore. No se puede separar, ¿no? No se puede separar, entonces no le queda sino que ore y que Dios haga un cambio en su hogar. Pero realmente sí, a veces yo he tenido matrimonios que él o ella sienten que su pareja es un yugo, porque el yugo se siente como algo que está aquí, que está muy pesado. Entonces el yugo para cada uno puede ser algo muy distinto. Y creo que una de las cosas que Dios quiere trabajar en este año, conforme al lema que Dios nos dio, de esa mudanza, pero una mudanza que tiene un propósito, y es caminar en esa libertad que Cristo nos promete. Porque tú y yo estamos llamados a caminar en libertad, no a caminar estando atados, estando cautivos. Esa no es la promesa del Padre, eso no es la herencia que el Padre tiene para nosotros. Y también algo que el Señor me ha mostrado es cómo a veces el enemigo pone ceguera en nuestra mente o en nuestros ojos, ¿cierto? Porque a veces podemos decir, no, es que yo estoy súper bien. O sea, yo, sí, pero no pasa nada conmigo, yo estoy súper bien. Y creo que todos, miren, todos, absolutamente todos, tenemos algo en que crecer con el Señor en esa libertad. Porque si no fuera así, estaríamos viviendo milagros como parte natural de nuestra vida todo el tiempo, ¿cierto? O sea, podríamos ver cómo Dios se manifiesta, podríamos tener una sabiduría mucho más alta y en muchas ocasiones esa falta de libertad no nos permite ver lo que Dios quiere hacer. Y al enemigo le interesa que usted crea que no tiene un yugo. Al enemigo le interesa que usted crea que no le falta libertad. Al enemigo le interesa que usted crea que está muy bien, que no tiene que hacer cambios, que los cambios son menores porque usted está volando. Pero creo que es parte del propósito de Dios que pueda llegar ese ayuno donde va a romper yugos. Y el ayuno, si no toca el carácter de nuestra vida, no pasa nada. Vamos a ver cómo dice en Isaías 58, de hecho, en algunas versiones el título de esta parte dice el verdadero ayuno. Yo sé que ya algunos lo han leído. Versículo 6, capítulo 58, versículo 6. Dice la palabra del Señor, más bien, si de pronto la tenéis en el RBC, más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Versículo 7 y versículo 8. Ayunares que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Wow, o sea, esto más profundo. Aquí está hablando de un ayuno que va a tratar con el corazón.
Y a veces algunos de nosotros podemos decir, no, pues checklist, ¿no? Yo ya tengo esto súper bien, súper dominado. Pero creo que cuando la palabra de Dios habla de desatar las ataduras de impiedad, habla que como el pueblo de Dios también en este tiempo está caminando en impiedad. Impiedad no es otra cosa sino falta de piedad o sin piedad. Y aunque la palabra piedad tiene que ver, o viene de esa palabra que es ser piadoso, es decir, ser una persona que es devota a Dios, que camina con el Señor, también tiene que ver con la misericordia. Y como muchas veces la iglesia de Dios le falta misericordia por otros, le falta misericordia por sus hermanos, porque misericordia significa que a veces, puedo decirlo algo que suena como un poquito fuerte, pero misericordia tiene que ver con la miseria de otro. Hablando espiritualmente, no hablo financieramente, hablo con la miseria espiritual de otro. Es decir, cuando usted y yo vemos una persona que está en cautividad, que está en cosas que no logra fluir, que no logra obedecer a Dios, pues es un cautivo que requiere piedad de nosotros. Pero a veces nosotros podemos decir, no, ¿quién lo manda? Él se lo buscó. ¿Quién lo manda? Él buscó, él sembró y él cosechó. Y olvidamos en muchas ocasiones que Dios tiene misericordia con nosotros todos los días. Y a veces nos creemos más que Dios. No le entregamos misericordia a su iglesia. Nos creemos jueces en muchos momentos de otros. Y creo que Dios condena un corazón así. Si usted en este ayuno, porque ahora les voy a decir, no va a hacer ayuno obviamente. Si usted en este ayuno, usted lo único que va a hacer es abstenerse de alimentos y va a orar, pero usted no le va a extender la mano a su hermano, no está pasando nada. Porque una persona espiritual es aquella que ama. Por eso por allá en 1 Corintios 13 dice, usted puede tener todos los dones que quiera, usted puede profetizar, usted puede hacer milagros, pero si usted no tiene amor, no pasa nada. No pasa nada. Y amor no es abrazar aquí a una persona. Amor no es que usted le diga Dios te bendiga tan lindo. Amor es que usted, pecados que esa persona ha cometido, que le han afectado a usted, faltas que esa persona ha cometido, que usted le han afectado, usted las pase por alto porque usted le ama. Porque usted también entiende que él o ella está en un proceso, que él o ella como usted está caminando en algo hacia adelante con el Señor, pero que a veces se devuelve, pero que a veces cae. Por eso la palabra del Señor dice que cuando usted vea al caído, no lo juzgue, levanten la mano para que pueda seguir. Pero a veces la iglesia lo que hace es señalar. Por eso más adelante ese mismo texto dice, deja el dedo amenazador. Deja de estar amenazando, deja de estar juzgando al otro. Deja de creerte un Dios porque tú no eres Dios. Si todos fuéramos expuestos con una lupa delante del Señor, todos quedaríamos avergonzados. Me incluye, se incluye mi esposo. Todos tenemos áreas en las que no podemos decir somos totalmente limpios. Pero sí estamos llamados obviamente a decirle con amor al otro cuando está fallando en algo. Obviamente eso no requiere que usted diga, no, entonces yo ahora no le puedo decir a nadie porque es que yo también, no, usted con amor le puede decir a las personas áreas donde usted está fallando. Entonces caminar en esa piedad va a requerir dejar la soberbia, porque la impiedad surge de la soberbia. Los soberbios son muy legalistas. Un soberbio normalmente toma juicio sobre otro fácilmente. Eso es rapidito de identificar. La lengua la levanta muy fácil para criticar a otros, para hablar de otros, para juzgar el proceso de otros. Pero viene ¿de dónde? De un corazón lleno de soberbia. Así que una de las cosas importantes durante el ayuno es rendir el corazón al Señor. Como decía la última canción de acepta mi corazón. Un corazón que de verdad se rinde ante tu presencia. Un corazón que se conmueve por el dolor del otro. Y el dolor, mire, no, o sea, a veces es muy fácil como iglesia movernos cuando alguien está en una dificultad que es muy visible, ¿cierto? Cuando es una dificultad financiera, entonces nos movemos, ayudamos, damos una ayuda, ¿cierto? Pero hay veces hay dolores tan profundos de otros que le están atando y usted no está teniendo misericordia por él o por ella. A veces hay dolores, esa persona hasta quiere salir de allí y no sabe cómo, quiere caminar en libertad y no sabe cómo, y le da miedo hablar porque le da miedo a ser juzgado. Porque a veces la iglesia, hablo de la iglesia en general, a veces la iglesia parecemos perfectos algunos, y entonces el otro tiene temor de hablar de lo que vive. A veces el otro tiene temor de abrir el corazón.
Pero algo que me gustaba de lo que pasó con los amigos de Job, no sé cuántos han leído la historia de Job tan difícil, que fue un hombre, dice la palabra, que intachable delante de Dios, pero que perdió a todos sus hijos, que perdió su ganado, perdió toda su herencia, todo lo que él tenía financieramente lo perdió. Y también le dio una enfermedad. Pero algo que pasó muy poderoso es que cuando los amigos de Job se enteraron de la crisis que estaba viviendo Job, dice la escritura que ellos llegaron al lugar y lo vieron desde lejos, y lo vieron pues derribado, y nadie pronunció nada durante 7 días. El dolor era tan profundo, el dolor era tan alto, que nadie pronunció nada. O sea, quedaron 7 días con él, todos en silencio. No había nada que decir. Usted ha visto situaciones que usted dice, ¿qué digo? Hasta muy difícil. Pero el silencio abrazó el corazón de Job. Y el silencio a veces también es necesario. A veces hay gente que llega como un consejero. Nadie le está pidiendo opinión y ya está aconsejando. Es principio aquí clave, principio de consejería. No le dé consejo a nadie que no le está pidiendo. No rompa con eso. Eso es un principio. Si usted entra algún día a clases de consejería, eso lo vamos a enseñar. Y yo se lo estoy adelantando. No pida consejos si alguien no se lo va a pedir. Ay, es que mira que yo he visto que tú es... A ver, no te estoy pidiendo consejo. A veces la gente también abre el corazón. No creo que usted le dé un consejo. Simplemente necesita desahogarse. Simplemente necesita abrir el corazón, como dicen por ahí, descargarse. Y a veces lo único que la persona necesita es: yo te entiendo. O de pronto no te entiendo, pero voy a hablar por ti. ¿Cierto? Distinto es que alguien te diga: ¿tú qué piensas? ¡Guau! Ahí sí despachas. Pero si no le han dicho eso, haga lo que hizo los amigos de Job, que guardaron silencio, pero eran amigos entrañables. Si tú y yo decimos que somos hermanos, como hermanos nos tiene que doler el otro, nos tiene que doler las batallas del otro, nos tiene que doler la cautividad del otro, nos tiene que doler la opresión que el otro vive. Así a veces no la entendamos, pero eso dice la escritura que es el verdadero ayuno. Quitar el dedo amenazador. Voy a leerlo, 9:10, ahí mismo dice: entonces clamarás y el Señor te responderá, lo invocarás y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas, aquí estoy. ¿Cuándo pasa eso? Si quitas en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje que hueco, es decir, deja hablar tantas cosas que no tienen ningún peso, ¿cierto? A veces hay lenguaje que usted dice: ¿qué me está hablando? ¿Cierto? A veces hay cosas que no aportan, que no edifican, que no bendicen. Entonces mejor que diga como los amigos de Job, en silencio. Quite el dedo amenazador. Esto hace parte de ese verdadero ayuno. Así que el ayuno también incluye la oración, ya lo dije al principio, incluye la meditación en la palabra, buscando esa dirección de parte de Dios. El ayuno que usted y yo necesitamos hacer va a ser un ayuno que va a cambiarnos desde adentro hacia afuera. Es decir, si usted se compromete con el ayuno que vamos a hacer, y le voy adelantando, vamos a hacer 21 días de ayuno y van a tener unas directrices. ¿Por qué? Porque el ayuno hay muchas formas de hacerlo. No se preocupen las embarazadas, que van a tener alternativas. Yo sé que alguna dirá: me escapé del ayuno, pero hay muchas formas de ayunar y vamos a compartirles en los próximos días cómo hacerlo. Pero tú y yo necesitamos entender en este tiempo que cuando yo entro a la presencia de Dios en ayuno, que no solamente estoy diciendo: ok, me abstengo de alimentos, voy a privarme de eso, pero usted también está diciendo: yo quiero que tú trabajes en la humildad de mi corazón. Hay un requisito que Dios pone para moverse en los hijos de Dios, y es la humildad. Porque la soberbia Dios la detesta. La soberbia, dice la palabra del Señor, que Dios a los soberbios los mira como desde lejos. Es decir, no quiero nada que ver con ellos. Pero mire, si usted se para delante de Dios y dice: yo no tengo soberbia, pues es soberbio. Porque yo no creo que alguno de los que estemos aquí no tengamos un grado de soberbia. Todos. Mire, cuando usted nomás cree que usted es un ejemplo en algo, no es que yo tal cosa, pero el otro, y amenaza o juzga, pone ese dedo amenazador, eso es soberbia. Cuando usted está intentando, como: ay no, yo miro al pastor, no, ¿qué tal? Él como si no con esa guayabera, tampoco, cualquier cosa que usted piense. Está muy lindo, ¿cierto? Pero al final necesitamos entrar en esa humildad. La humildad también va a ayudarnos a nosotros como iglesia
a tener un temor de Dios. Si usted no tiene temor de Dios, usted es un soberbio. Si usted desobedece a Dios y no le importa, usted es un soberbio. Si a usted no le importa abrir puertas, caer en pecados, pues hay grados de soberbia en su vida. Y usted necesita decirle al Señor en este tiempo: yo necesito que tú trabajes en mi corazón. Yo necesito que tú trabajes en la humildad de mi corazón. Yo necesito, a veces ni siquiera, miren, cuando Dios va a hablarnos de algo, a veces ni siquiera necesitamos entender todo. Hay cosas que a veces no las entendemos. Yo creo que Abraham nunca entendió cuando Dios le dijo que levantara su mano para matar a su hijo. Él no lo entendió. O sea, es que eso, ¿quién lo entiende? Hay pasos de obediencia que no entendemos. Nosotros intentamos hacer como la lógica o ponerle como el argumento a todo. Yo me incluyo. Yo soy una de las que siempre necesito una explicación, pero a veces Dios no me la da. A veces Dios solamente me dice: da un paso adelante. Y quiero ir cerrando como en un momento muy crucial Dios dijo que para llamar a Saúl y a Bernabé ellos estaban ayunando, porque era un momento donde iban a ser llamados al ministerio. También vemos a Moisés, que en su momento también entró en ayuno para poder saber con qué gente iba a trabajar. Así que el ayuno no solamente te va a ayudar a buscar la dirección de Dios, no solamente te va a ayudar a buscar la voluntad de Dios, no solamente va a doblegar tu carne, no solamente va a trabajar tu carácter, sino que el ayuno también puede hablarte de lo que Dios quiere usar de ti en esta iglesia. Si tú le dices: Señor, yo cómo puedo servirte, yo cómo puedo ser útil para tu iglesia. Mire, la iglesia es la empresa del Señor, es la empresa más grande, es el multinivel más grande que hay, si lo quisiéramos pues como hacer una metáfora. Y usted y yo a veces estamos rechazando trabajar en la empresa más grande del mundo. Pero no solamente que es la empresa más grande, es la empresa que tiene el propósito más poderoso, que es poder llevar el evangelio de Dios. A veces usted va a tener que comenzar simplemente en este tiempo. Usted dice: bueno, yo no estoy para servir, pero yo sí necesito comprometerme con mi proceso, con mi sanidad, comprometerme contigo, Señor, porque hay un temor de Dios. Y algo que esta mañana Dios me movía muchísimo. Yo estaba orando y yo no podía entender mi espíritu quebrantado. O sea, literal, yo sentía como una aflicción en mi espíritu. Yo decía: Señor, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? Y Él me hablaba de eso. Me decía: hay una iglesia que necesita mi temor. Es decir, que necesita respetar mi presencia. Hay una iglesia que ha tomado por liviano lo que yo soy. Y yo quiero romper, pues es uno de los yugos que Dios quiere romper. Amén. Con Nación Reina, no con la iglesia de al lado ni la de atrás. Yo no sé qué pasa en las otras iglesias, pero hay algo que el Señor está llamando. Y yo de verdad no podía entenderlo hasta que escuchaba al Señor hablándome de este tema. Me decía: hay una iglesia que necesita levantarse en el temor, porque está bien la gracia. Yo soy una persona que creo en la gracia de Dios. Es decir, que su gracia está constantemente para nosotros, que nosotros nos vamos a equivocar, le pedimos perdón al Señor y Él extiende sus brazos de amor con nosotros. Pero también entiendo que usted no puede abusar de la gracia. Por eso la palabra del Señor cuando dice: y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, pero dice: pero que esa libertad tú no la uses para pecar deliberadamente. Es decir, no uses la libertad, no uses la gracia de Dios para pasar por encima del Señor, para no tenerle temor a Él, un temor santo, no como un Dios castigador, sino como un papá que ama a sus hijos, pero que usted de verdad, si lo ama, usted lo respeta. Amén. Amén. Entonces, dice la Escritura en Hechos 13, 1 al 3, y en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban, ¿cuántas veces? Miren lo que dice ahí: ¿y ayunaban qué? Siempre. La misma Biblia me sustenta que el ayuno es un estilo de vida. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado, ¿para qué? Para un trabajo importante. Y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron manos y los despidieron. Mire, este texto me pareció muy bonito, porque está diciendo que ellos ayunaban siempre, que el ayuno era parte de su estilo de vida, que ellos ayunaban para tomar decisiones, porque a veces somos a la ligera para tomar decisiones. Esta decisión era importante, porque ellos estaban llamados a un trabajo que era relevante dentro de la iglesia, y tuvieron que entrar en ayuno y en oración.
Y yo creo que en los próximos días Dios va a comenzar a hablarnos primero a nosotros como pastores de qué movimientos vamos a hacer este año en la iglesia, de cómo quiere que mudemos muchas cosas de la iglesia, de qué cambios Él quiere traer. Pero yo también sé que Dios va a hablar a tu corazón. Si tú te tomas en serio lo que vamos a hacer, Dios va a hablar a tu corazón. Dios va a cambiar cosas que seguramente por muchos años has venido orando y no ha traído un rompimiento. Hay cosas por las que tú has clamado y tú no has visto el cambio. Hay cosas por las que tú les has pedido a Dios y sigue lo mismo. O hay personas que han estado en un lugar espiritual y se han mantenido estancados allí. Pero si tú te tomas en serio lo que vamos a hacer, el Señor va a traer un cambio sobre tu vida. ¿Bien? Amén. Y la manera en que lo vamos a hacer son 21 días de ayuno. Usted va a comenzar a recibir instrucciones durante esta semana. Lo vamos a iniciar este jueves 9 de ¿qué? De enero. Porque algo que no dije el domingo pasado en el mensaje es que así como yo les hablaba de lo que significaba el número 5, resulta que cuando usted suma los números del 2025, pues suman 9. Es decir, que también está trayendo una revelación sobre eso. Usted va a recibir en las instrucciones eso. Por eso vamos a iniciarlo esta semana. Primero, ¿para qué? Para que tú y yo nos preparemos. Hay gente que dice, uy, voy a hacer un ayuno, arranco mañana, pero usted ni siquiera se preparó espiritualmente, no preparó su cuerpo. Usted necesita tener revelación de lo que va a hacer. ¿Es obligatorio? No, es voluntario. A los que el Espíritu Santo inquiete a entrar en este ayuno, a los que el Espíritu Santo inquiete a que tenga un cambio sobre su vida, a los que el Espíritu Santo inquiete en que quieren profundizar en esa relación con el Señor, pues lo vamos a hacer. Y sé que también el ayuno va a aumentar esa sensibilidad a su voz y vas a escuchar la voz de Dios con mayor claridad, pero también las obras de Satanás serán expuestas en el nombre de Jesús. Amén. Póngase en pie, vamos a orar y vamos a decirle al Señor esta mañana que traiga revelación. Para algunos de pronto esto es como, qué pereza. Para otros es no sé cómo lo voy a hacer. Pero yo quiero que oremos juntos para que Dios traiga revelación sobre esta práctica espiritual. Amado Jesús, te damos a ti toda la gloria en esta mañana. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas revelación de ese ayuno, Señor. Ese ayuno que rompe yugos. Un ayuno que viene a quebrantar cosas que quizás estaban tomando raíz en el corazón. Juro por aquellos que necesitan libertad en su alma. Aquellos que aún el enemigo o su propia carne sigue siendo el que toma las decisiones. Quiero orar, Señor, por aquellos que les falta sanidad. Esa sanidad emocional que sigue siendo un impedimento para escuchar la voz de Dios, para caminar en el plan que tú has dado, para caminar en tu voluntad. Padre, yo oro por esas personas en esta mañana. Oro para que tú levantes, Señor, hijos y hijas que te alaben en espíritu y en verdad, que quiten dioses que habían levantado, dioses que a veces son personas, que a veces son cosas, que a veces es el trabajo, que a veces también es la misma manera de hacer las cosas. Padre, trae revelación en esta mañana sobre lo que tenemos que hacer durante este ayuno. Trae revelación a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, que nuestro espíritu tenga sed, Señor, que esté hambriento de tu presencia, que usted pueda pensar en los próximos días, que usted esté expectante, que usted le diga, Espíritu de Dios, yo estoy expectante a lo que tú vas a hacer. Yo quiero ver tus milagros, Señor. Porque a veces para algunos los milagros será ver una respuesta que se había demorado. Todo espíritu de demora será cancelado en los próximos días. Todo espíritu que se había venido a posicionar en hogares para traer retraso, en el nombre de Jesús será quitado, será removido, Señor. Hoy se remueven, Señor, también pensamientos contrarios de tus hijos. Esos pensamientos, Espíritu de Dios, que quieren venir a arraigarse, espíritus de religión.